Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Jaime Ortega. Jaime es integrante de la revista Memoria y un especialista en la historia del comunismo en México y de la izquierda latinoamericana. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, un placer, como siempre, charlar contigo. Se cumplieron 100 años de la fundación del Partido Comunista Mexicano. Y son 100 años en donde se está haciendo un balance de la historia del partido, de su influencia en la vida política del país. Diera la impresión de que en el momento de su fundación el partido no era una fuerza muy significativa en la política mexicana, sino que es hasta el cardenismo, 1936-40, que crece numéricamente, aumenta su influencia. ¿Es esto cierto? Bueno, la historia del partido tiene que ser contada a partir de la historia del país, ¿no? Es decir, el PCM es el corazón de la izquierda mexicana, no es la única izquierda, A algunos pero... se les va a revolver el estómago, que es lo que tú dices. No, es la parte mayoritaria, es su corazón, efectivamente, pero no es el único. Y tiene que convivir con los avatares de la década de los 20 y de los años 30, es decir, no está al margen. Esta debilidad que tú mencionas, esta marginalidad que lo va a acompañar al partido muchos años, salvo en el periodo del cardenismo, donde efectivamente adquiere centralidad, tiene que ver con los reacomodos políticos del país, ¿no? Mira, solo pensemos en un ejemplo. El radicalismo durante la guerra civil estuvo concentrado en el sur del país, con la guerra de los pueblos zapatistas. Para los años 20 el radicalismo aparece más bien en personajes en Veracruz, en Michoacán, en Yucatán, y el partido tiene que acomodarse a esa historia donde un poco está fuera, pero también participa activamente en la medida de sus posibilidades. Y sin duda los años 30 son los años gloriosos, en todos los sentidos del Partido Comunista, ¿no? El partido nace ligado a la Revolución Rusa, a la Internacional Comunista, a las recomendaciones, por decirlo suavemente, de Moscú, pero al mismo tiempo tiene que desarrollarse con la sombra de un intelectual que no es comunista, pero que es muy cercano a la Unión Soviética, Vicente Lombardo Toledano. ¿Cómo explicarnos este fantasma en la vida del Partido Claro. Comunista? Yo creo que más que fantasma es una verdadera piedra, ¿no? Aparece todo el tiempo. Creo que Lombardo merecería muchos más temas, mucha más investigación de la que se hace en torno a él. Creo que Lombardo expresa muy bien lo que significa ser el ala izquierda. Es uno de los que expresa qué significa ser el ala izquierda de la Revolución Mexicana. El otro es Basols, ¿no? Creo que Lombardo expresa la subordinación al proyecto de la Revolución Mexicana, aún con todas sus contradicciones, y expresa por azares del destino el vínculo favorito de Moscú. Digamos, el problema del Partido Comunista, el problema y al tiempo su gran ventaja, es que tenía que cargar primero con la Revolución Mexicana, es decir, tenía que desarrollarse en un país que había vivido una revolución, o que estaba viviendo una revolución, y después el azar del destino trajo a León Trotsky a México, y eso modifica todo el espectro geopolítico. Es lo que no le pasa a los países latinoamericanos, a los comunistas latinoamericanos. Aquí recibimos a Trotsky y bueno, eso causó un problema, ¿no? El principal promotor de la expulsión o del intento de expulsión de Trotsky, pues es Lombardo, ¿no? Él es el que dirige. Y después de los sucesos del asesinato que involucran el intento de asesinato o el pretendido intento de asesinato y el asesinato de Trotsky, Lombardo queda como el gran defensor, ¿no? La gran fuerza que está traduciendo la utopía soviética al clima mexicano. Eso le permite al Partido Comunista poco a poco marcar, o le va a permitir después marcar una distancia. Aunque personajes como David Alfaro Siqueiros, el gran muralista, participa en el primer atentado contra la vida de Trotsky. Sí, ese es un tema, digamos, de los múltiples que atraviesan la historia del comunismo y que lo marcan, ¿no? Lo primero es la Revolución Mexicana, evidentemente. El segundo es el caso Trotsky, que va
a proceder con la expulsión después de Hernán Laborde y de Valentín Campa, ¿no? Es decir, estamos en un intríngulis donde se están juntando demasiadas cosas, ¿no? Y en general se acepta el día de hoy que el partido no, digamos, la dirección no apoyaba el asesinato, Laborde y Campa sobre todo, sino más bien intentaban asustar a Trotsky, ¿no? Y ellos un poco como que se oponen y marcan esa distancia, ¿no? Son las contradicciones propias del momento, de la época, ¿no? Está la guerra que ya viene, ¿no? La idea del Frente Popular, es decir, Trotsky es un elemento que causa muchos problemas a la vida del comunismo mexicano, ¿no? Jaime, los intelectuales y artistas comunistas construyeron una visión de la historia de México, de la política nacional, de los grandes problemas. Sobre todo bueno, a partir del cardenismo como tal. Tú has documentado parte de esa historia. ¿Cómo es que desde el marco teórico del materialismo histórico o del diamata, del materialismo dialéctico, se pudo construir esa visión? ¿Qué influencia acabó teniendo en los centros académicos, en los medios de comunicación de la época? Claro. Habría que entender, tendríamos que pensar en la categoría de intelectual en dos sentidos, ¿no? La académica, que es esta del intelectual como un personaje que participa de la vida pública, que es la versión francesa, y la versión gramsciana del intelectual como un sujeto en medio de la producción y que toma un rol en medio de las condiciones de producción. Yo creo que el Partido Comunista tuvo intelectuales, digamos, en el sentido gramsciano en los años 20 y 30, en el sentido de que eran sujetos que no era que habían pasado por una vida académica, eso no existía todavía, ¿no? El intelectual es el pintor, el intelectual es el que efectivamente construye una visión del mundo. Y el partido en esa época, claro, todos los profesores en algún momento tienen que ver, y uno de los grandes centros del partido son los maestros, ¿no? Es decir, son sujetos que están en medio del conflicto, digamos, del desarrollo, de la modernización, ¿no? Esto cambia hacia los años 50 y 60, donde podríamos hablar ya de una profesionalización o una especialización. Y que es la parte que yo he estudiado más, aparecen debates bien interesantes entre el 13º y el 15º Congreso, es decir, entre 60 y 67, los intelectuales comunistas, profesionales en algún sentido, y están debatiendo el carácter de la revolución, el carácter del capitalismo, ¿no? Unzueta, Semo, el propio Valentín Campa, es decir, ya con categorías, ya con estadísticas, están construyendo la visión del país y están debatiendo además esa visión del país, ¿no? Que son los momentos, desde mi punto de vista, más lúcidos del partido. En el pasado hay una construcción del nacionalismo popular, sin duda. Yo creo que el Partido Comunista hay que reconocerle que construye la idea del nacionalismo popular, pero aporta poco en términos teóricos. Incluso realidad, personajes ¿no? como Mancisidor, por decir algo, o personajes como List y Turbe, todos ellos, tú dirías, no tienen una visión completa, acabada, que impacte. No, yo creo que todos ellos, Chávez Orozco es el otro, por ejemplo, ¿no? El gran historiador. Ramos Pedraza, es decir, hay mucha gente que está ahí trabajando, pero aún son años donde están afinándose las categorías, me parece. Por supuesto que todos ellos son muy importantes, pero digamos la parte más refinada, desde mi punto de vista, aparece en los años 60, ¿no? Y el privilegio del partido es la construcción de un imaginario nacionalista, sí, popular, sí, y en vínculo con la tradición de la Unión Soviética. Claro, Mancisidor o Chávez Orozco son cercanos a la órbita, aunque no son directamente partícipes del partido, como sí lo va a hacer después Semo, ¿no? O sea, Semo sí va a ser un historiador que construya desde el marxismo y además esté anclado en las discusiones partidarias, ¿no? Estamos hablando de, en este caso, cuando hablas de Unzueta, de Semo, de intelectuales que buscan desmontar la idea de que el nacionalismo revolucionario es una vía para la transformación en México viable.
¿Es cierto eso? Sí, el asunto, yo sé que hay gente que está criticando esto ahora, compañeros jóvenes que están criticando esta. El asunto es que a partir de los años 40 y 50 el partido en general se considera que pierde cierta identidad ideológica, El ¿no? marxismo de Huarache, del que El hablaba estalinismo de Huarache, Revueltas, Revueltas, a sí, claro. propósito de Dionisio Encinas. Es una época muy complicada, ¿no? Si uno regresa, primero es una época, pasamos de la unidad de toda costa al anticomunismo más feroz, ¿no? Y es una época donde las fuerzas se están acomodando en función de un nuevo poder, ¿no? Es decir, el cambio de PRM a PRI no es un cambio de nombre, es un cambio de perspectiva, ¿no? Muy radical además. Pasamos del viejo partido de las corporaciones, del partido de las corporaciones, creado en el cardenismo, al partido de Estado, dependiente del presidente. Y los comunistas les cuesta mucho trabajo. Ejemplo, el 10º Congreso, Dionisio Encinas sigue diciendo que Miguel Alemán es el gobierno de la burguesía progresista, ¿no? Cuando ya desde Ávila Camacho venían las fuertes críticas al giro que estaba dando ese proceso. Y efectivamente cuesta mucho trabajo. Todos los años 50 son años de mucha represión, eso no lo podemos olvidar el día de hoy. Son años de mucha represión, son años donde el papel de la Unión Soviética pues es el gran triunfante, ¿no? Y entonces están atados a esa perspectiva, porque todo el mundo estaba atado a esa perspectiva, ¿no? No solo los comunistas. Por eso digo, el llamado estalinismo es una categoría que hay que explicar y que no que explica, ¿no? Hay que entenderla en su profundidad y en su radicalidad. Y hacia los años 58-59, con la emergencia del movimiento ferrocarrilero y de otros, como los profesores del Distrito Federal aquí en la ciudad, que se movilizan, se abre por fin la perspectiva de romper las amarras ideológicas con eso que se llamó, que Arnaldo Córdoba después va a popularizar como la ideología de la revolución. Amarras ideológicas que por otro lado habían sido ya cuestionadas por intelectuales marxistas que habían sido expulsados del Partido Comunista, como José Revueltas, por ejemplo. Claro, más o menos todos van a coincidir a mediados de los años 50. No es casual que Revueltas vuelva justo a mediados de los años 50 al partido, porque se abre la oportunidad de hacer la crítica a esta ideología. Y mire, yo te lo pongo, sí, un personaje que está por fuera del comunismo, aunque tiene una gran relación con la Unión Soviética, como es Narciso Basols, y su grupo, desde 41 en Combate, en el semanario Combate, están haciendo crítica de esto. Es decir, tenemos luces, hay momentos, pero organizativamente, cuando el Partido Comunista logra hacerse una concepción alternativa, claramente es en los años 60, entre el 13º y el 15º Congreso. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Jaime Ortega, integrante de la revista Memoria, que como su nombre lo dice, se ha dedicado a recuperar la historia de los movimientos comunistas y populares en México. Jaime, la Revolución Cubana fue una carga de demolición para el comunismo latinoamericano. Cambió sus paradigmas, los obligó a tomar definiciones. Hay ejemplos terribles como el del Partido Comunista Boliviano y su comportamiento con la guerrilla del Che. ¿Qué sucedió con la Revolución Cubana y el comunismo en México? Bueno, es uno de los múltiples temas de los que todavía hay que escarbar mucho. En líneas generales, la Revolución Cubana acontece cuando en México está ocurriendo uno de los gobiernos más represivos, que es el de López Mateos, supuestamente la extrema izquierda dentro de la Constitución, decía. Es uno de los más represivos, ¿no? Incluso por momentos mucho más que los primeros años de Díaz Ordaz, ¿no? Es decir, este es un gobierno muy duro, ¿no? Y el golpe al movimiento ferrocarrilero es crucial. Entonces estamos en esa disyuntiva. La Revolución Cubana agarra al Partido Comunista Mexicano en un proceso de recambio y de recomposición. En ese sentido se puede entender que el comunismo mexicano, a diferencia, por ejemplo, del argentino, que era muy reacio, ¿no? o el chileno incluso, que eran muy reacios, reciben de una manera mucho más amable a la Revolución Cubana. No hay
una condena, no hay denuncias desde ningún tipo de movimientos pequeño burgueses, estas cosas que se estilaban, ¿no?, en el sectarismo de la época. Y en lo que yo he estudiado, que son las revistas, hay una recepción en la revista de los años 60 muy prolífica de figuras como el Che, de la Revolución, pero sí distanciándose de la perspectiva que luego se va a popularizar en los años 60 con Regis Debray. Ahí sí hay una crítica a los planteamientos de Debray. Creo que en general tendríamos que considerar este tema dentro del entramado del papel del partido con respecto a los movimientos armados, ¿no?, donde no hay una condena, pero tampoco puede haber alguna colaboración, de hecho la hay y bastante, pero de ninguna manera hay un volcamiento del partido hacia estas perspectivas, ¿no? El partido está ya decidido a partir de los 60 en la construcción de una opción democrática. El asunto de la lucha armada es algo que les mete ruido. Yo creo que sí está dentro de la lucha democrática. Ahora tenemos que hablar más profundamente de esto. Y creo que la lucha armada la entienden en la medida en la que son partícipes de un movimiento represivo muy fuerte. Es decir, el momento, sobre todo post-68, es un momento de gran represión, ¿no? Y entonces uno ve, por ejemplo, las notas en periódico Oposición, donde, bueno, señalan que hay distancia con respecto a los métodos armados, pero que reconocen el valor de la lucha revolucionaria, porque están entendiendo que hay condiciones diversas de país. A Lucio Cabañas lo conocen en la perspectiva de la campaña del 64, es decir, del Frente Electoral del Pueblo, y mantienen, como tú sabes, vínculos complicados, ¿no?, y estrechos, pero complicados, como los mantuvieron con Jaramillo, ¿no? Aunque estamos hablando de dos momentos de la lucha armada, ¿no?, de la autodefensa, más bien ya una estrategia más general. Yo creo que metía ruido en la medida en la que cerraba una cierta perspectiva democrática, pero claramente estaban conscientes de que en algunos espacios pues era justificada, ¿no? Tú has trabajado, como nos platicabas en su momento, la producción teórica de los 60 y las dos grandes revistas que nacen en esa época. ¿Tú ves ahí realmente aportaciones significativas a la teoría crítica desde una perspectiva nacional? Sí, he rastreado, cuento para contextualizar, he rastreado la primera revista más o menos teórica, llama Teoría. Es una revista muy partidaria, no hay mucha producción teórica, hay producción externa, ¿no? Se publica Mao, textos soviéticos. Después viene Liberación, que es una revista muy de la coyuntura del 57-58. Y después, en el año 60, viene Nueva Época, y a mediados de los 60, Historia y Sociedad, ¿no? Son dos revistas. Nueva Época tiene una función más partidaria, más interna. Creo que ahí hay un avance significativo con respecto a las anteriores. La pluma de Enrique Semmo, la perspectiva de Unzueta, pero, digamos, todavía en la lógica partidaria. Está presente la cuestión teórica. Y Historia y Sociedad es, sin duda, desde mi punto de vista, la revista marxista más importante de los años del país hasta ese momento, y de los años 60, sin duda, ¿no? Está al nivel de Pensamiento Crítico, de Cuadernos de Marcha, es decir, de las grandes revistas de los años 60. Y tiene sus momentos, por supuesto, un momento muy todavía en la perspectiva soviética, que es la primera época, y un momento maravillosamente latinoamericanista en los años 70. Hay unas aportaciones fundamentales que habría que seguir escarbando y rescatando. El movimiento estudiantil popular de 1968 fue un parteaguas en la vida política del país. Sin embargo, el liderazgo histórico de ese movimiento hizo un juicio muy severo sobre el papel del Partido Comunista. Incluso algunos de sus dirigentes en algunos momentos llegaron a hablar de traición. ¿Cuál fue realmente la participación del Partido Comunista en este movimiento? Bueno, ese es un tema candente porque... Pues sí, por eso. Como dice Susana Draper en sus libros del 68, hay una jerarquía de la memoria, ¿no? Y en la jerarquía, efectivamente, varios de los jerarcas que han legado, ¿no?,
la transmisión de la memoria es definitivamente, no solamente lo acusan de traición, algunos son van a ser después abiertamente anticomunistas, ¿no? Es decir, una perspectiva muy anticomunista. Pero desde la izquierda, no No, claro, sí. Desde, digamos, si hay también ese tamiz, ¿no? del anticomunismo desde la izquierda. Es que el papel del partido aún está por saberse en toda su complejidad. El partido sufre la represión primero que nadie, ¿no? Entonces, es una de las cosas curiosas. Antes de que haya CNH y todo eso, los comunistas, Gerardo Unzueta viene regresando de Checoslovaquia y cae preso, ¿no? Entonces, cae preso no pocos años. La juventud comunista es más bien la juventud comunista la que tiene ahí un papel muy relevante, pues el grupo más organizado, evidentemente, tiene su expresión en la CNED, la Convención Nacional de Estudiantes Democráticos, y mantienen una presencia activa. Y acompañan el movimiento. Yo creo que acompañan, animan al movimiento y plantean su postura, ¿no? Uno de los grandes debates... ¿Lo conduce? No lo conduce, de ninguna manera no lo conduce. Pero sí mantiene su posición, con la legitimidad de que todo el mundo mantenía su posición como organización. Uno de los debates grandes es el levantamiento de la huelga por ahí de septiembre, ¿no? Revueltas está más o menos en la misma idea, ¿no? Cuando dice abramos la universidad, volvamos a la autogestión, y esa es una de las rupturas, ¿no? La dirigencia, o lo que luego vamos a conocer como la dirigencia del Consejo Nacional de Huelga, no le gusta esta propuesta, y es ahí donde se da creo que la primera ruptura sobre una cuestión más bien táctica, ¿no? Del movimiento. Ahora, hay algo que sí es importante decir. El partido, en su revista Historia y Sociedad, se convierte en el archivo del movimiento estudiantil. Es decir, sin la intervención de los comunistas en Historia y Sociedad, Semo, Raquel Tibol, Ramón Ramírez, ¿no? Ellos en esa época se dedican a armar un pequeño archivo que luego presentan como 2 números, donde tenemos el embrión de lo que luego va a ser el libro de Ramón Ramírez sobre el movimiento estudiantil, ¿no? Que es la gran referencia, ¿no? Es decir, los comunistas hicieron muy bien esa tarea. Y Arnoldo Martínez, en enero del 69, publica en Nueva Época un texto muy, muy claro, donde apuntala justamente que el movimiento estudiantil es la gran lucha democrática, ¿no? Y ahí viene entonces un poco la toma de partido de cómo están leyendo el movimiento. Pero curiosamente, mientras Arnoldo plantea esta ruta, muchos jóvenes integrantes de su rama juvenil rompen con el partido para irse a las guerrillas. ¿Cómo explicarnos esto? Claro, es complicada esta parte, ¿no? En el Congreso de Monterrey, la Juventud Comunista, no queremos apertura, queremos revolución. Yo creo que se combina primero la radicalidad que genera la represión, ¿no? Es decir, la represión apaga los ánimos, sí, pero genera también volcanes, ¿no? Y hay un grupo, un sector, después van a volver, ¿no? Algunos de ellos que deciden irse a la lucha armada. Yo creo que aquí, y esto es también sujeto a debate porque es una historia que no se ha hecho, aquí juega qué tanto o qué perspectiva tenía el Partido Comunista, Arnoldo en gran medida, de la cuestión democrática, ¿no? Yo creo que ese es el debate de los últimos años, porque desde mi punto de vista la democracia no la entienden los comunistas como un acto electoral, aunque pasa por el acto electoral, evidentemente, con todas las implicaciones que eso tiene. Yo creo que los comunistas tenían o fueron construyendo una visión a partir de ese momento más amplia de la democracia, que incluía en buena medida la autonomía de las clases subalternas, es decir, el gran problema de este país en el siglo XX era que las clases no tenían independencia. Y después pasa también por, eso van a ser los años 70, una lógica de construcción de derechos donde, hay que decirlo, el Partido Comunista tiene grandes momentos de avance, ¿no? En el 68 hay también una gran movilización popular y cambios en Checoslovaquia, que van a acabar siendo apagados por los tanques soviéticos y del Pacto de Varsovia. ¿Qué posición tuvo el Partido Comunista ante esos hechos? Porque tú has insistido en la distancia de la posición oficial soviética con respecto a lo sucedido
con el gobierno de Dubek y demás. Sí, a Dubek lo entrevista un sueta recrea ese momento en Praga y le da una versión del programa del Partido Comunista Checoslovaco, el programa de la Reforma, que aparece en Nueva Época, ¿no? De nuevo esa revista es el vehículo de estas. Y en la misma Nueva Época y en La Voz de México, el partido se opone abiertamente y sin ningún problema, se opone a la invasión, ¿no? Es decir, a esta jerarquía donde un país decide, socialista decide sobre otro. Yo creo que es muy importante este momento, es clave para el comunismo. Es clave porque te vincula con los partidos que están marcando oposición a la Unión Soviética, particularmente el Partido Comunista Italiano. En un minuto, ¿el comunismo sigue siendo una corriente política viva en México? Yo creo que el comunismo aspira a ser una corriente viva de nuevo, ¿no? Tuvo la losa de engarzarse al nacionalismo revolucionario, lo que queda del nacionalismo, y creo que aún hay mucha identidad que construir, pero esa identidad va a ser más nutrida y más rica en la medida en que conozca su historia. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.